Bienvenidos a Economía en Breve 344 del 10 de diciembre del 2023. Comienzo recordándoles que después del siguiente programa del 17 de diciembre nos vamos de vacaciones un par de semanas y regresamos con el programa que estará saliendo el día 7 de enero. En lo que diría fue el tema más relevante de la semana, el reporte de empleo del mes de noviembre en Estados Unidos presentó resultados nuevamente bastante sólidos. Las nóminas no agrícolas aumentaron en 199,000, superando la expectativa de 180,000 que tenía el promedio de analistas del mercado. La tasa de desocupación se redujo de forma importante de 3.9% en octubre a 3.7% en noviembre, cuando los mercados anticipaban que se quedaría sin cambio en 3.9%. Las remuneraciones medias por hora, que son una medida de los aumentos salariales, repuntaron 0.4%, quedando marginalmente por arriba de lo esperado, con un incremento que podría considerarse fuerte. Si lo vemos a tasa anual, las remuneraciones siguieron descendiendo de forma gradual para alcanzar 4%, que diría sigue siendo incompatible con la meta de inflación del 2%. Estos resultados son contrarios a las expectativas que han venido construyéndose en los mercados financieros sobre un cercano inicio de un ciclo de recortes en las tasas de interés de la Reserva Federal. Estas expectativas son las que han alimentado los fuertes rallies en los mercados accionarios y de bonos en semanas previas. Vale la pena hacer un comentario sobre este comportamiento reciente de los mercados financieros, que han mostrado una fuerte volatilidad, diría, en los últimos 4-5 meses. En esta primera gráfica podemos ver el promedio de nuestros 10 mercados accionarios con una fuerte baja de agosto a octubre en la que perdieron 9% para luego tener un rally notable en el mes de noviembre en el que ganaron 10%. En esta segunda gráfica pueden ver las tasas de interés de rendimiento de los bonos de 10 años de Estados Unidos y de México, con un fuerte incremento de agosto a octubre y luego en noviembre, de noviembre a la fecha, una baja acelerada. Estas fuertes oscilaciones reflejan la elevada incertidumbre que hay sobre el desempeño de la economía, pero sobre todo de lo que pueda hacer la Reserva Federal con su política monetaria. Describiría lo que pasa como los mercados financieros dominados por el Traders FOMO. Este acrónimo refiere el Fear of Missing Out, es decir, el miedo de quedarse fuera, y se refiere usualmente a ese temor que tienen las personas de ser excluidas de algo importante, y en el caso de los mercados financieros, los traders han estado actuando tratando de anticiparse a la Reserva Federal, posicionándose para el inicio temprano del ciclo de baja en las tasas de interés, a pesar de las insistentes advertencias del Banco Central. Al estar actuando en manada, los traders saben que si ellos en lo particular no se posicionan como los demás, sus rendimientos comparativos, que son los que determinan sus bonos personales, se verán afectados, mientras que si a todos los agarran mal parados y la Fed actúa de forma diferente a lo que esperan, sus rendimientos comparativos y sus bonos se mantendrían relativamente estable. Como resultado de esta dinámica, los mercados se encuentran muy sensibles a los datos de inflación y lo que haga la Reserva Federal y un susto en la inflación podría propiciar fuertes ajustes en los mercados y volatilidad elevada. Por lo pronto, esta semana tuvimos un desempeño un poco más heterogéneo en los mercados accionarios, que en el promedio ganaron un 0.2%, bastante modesto. La Bolsa de Valores en México tuvo una buena semana con una ganancia de 0.9% para terminar en los 54,393 puntos. El tipo de cambio estuvo volátil, como vemos en esta gráfica, terminando con una depreciación de 1% en 17.36 pesos por dólar. Pasando a los indicadores económicos de México, el consumo privado del mercado interior registró en septiembre otro incremento importante, ahora de 0.8%, con lo que continúa con una clara tendencia ascendente, como vemos aquí. El consumo en bienes nacionales también creció con fuerza, 1.2% real mensual, pero como ven en la gráfica, este tipo de consumo se mantiene básicamente estancado desde hace poco más de un año. El consumo en servicios, desde luego nacionales, creció de forma más modesta, 0.5%, y mantienen una tendencia tímida al alza, como lo ven aquí. En donde se ha concentrado el crecimiento del consumo privado es en bienes importados, como ven en esta gráfica, con un repunte de 1.8% mensual en septiembre y con una fuerte tendencia ascendente desde finales del año pasado a la fecha, que se explica
diría por la apreciación y fortaleza del peso mexicano que abarata las importaciones. También en la semana tuvimos las cifras de inversión del mes de septiembre. Las cifras de inversión, como lo he venido comentando, están presentando un comportamiento bastante inusual y diría extraño, así que hay que tomarlas con bastante reserva. Ahora, la inversión presentó una caída muy fuerte de 1.5% real en el mes de septiembre, aunque luego del fuerte ascenso en los meses previos que ven en la gráfica, esta caída apenas sí se nota. En sus principales componentes, la construcción, que es la que ha determinado la mayor parte del desempeño de la inversión, se contrajo con fuerza 5% en el mes, lo que al seguir la fuerte expansión de meses previos parece poco importante. Al interior de la construcción es la no residencial la que ha presentado un comportamiento más inusual, con un crecimiento extraordinario en meses anteriores que raya en lo increíble, como ven en esta gráfica, y ahora en septiembre se desploma 11.25% real en el mes. Me cuesta trabajo pensar que la realidad presenta este tipo de bandazos, por lo que me inclino a pensar que son las limitaciones naturales que tiene la recolección de los datos y las estimaciones econométricas la que explican buena parte de estos resultados extraños. La inversión en construcción residencial presenta un desempeño más usual, con un fuerte crecimiento en el mes de 3.4%, con lo que comienza a verse una ligera tendencia ascendente en el último año. Al ver la desagregación entre el sector privado y público, por cierto, en cifras originales, que son las que están disponibles, la inversión privada en construcción registró una fuerte contracción de 18%, que en este tipo de cifras no hace tanto sentido porque no están filtradas por estacionalidad, aunque hay que ver la notable variabilidad que traen estas cifras en este último año. La inversión en construcción pública presenta un repunte desde el 2022 por el impulso de las obras insignia de este gobierno, que ni siquiera alcanza para superar los niveles que se tenían previos al 2017. Por otro lado, la inflación del mes de noviembre fue un poco menor a lo esperado, 0.64% contra 0.70% que se anticipaba antes de conocerse la primera quincena del mes. Como vemos en esta gráfica con los meses de noviembre de años previos, el resultado de este mes fue menor al promedio de 1999 al 2000. A tasa anual, la inflación presentó un repunte apenas perceptible a 4.32%, como vemos aquí. Al excluir los componentes más volátiles de energéticos y agropecuarios, la llamada inflación subyacente del mes fue 0.26%, que resultó por debajo del 0.30% que anticipaba el mercado, pero como vemos en esta gráfica, quedó por arriba del promedio que mostró este mes del 2001 al 2019, lo que quiere decir que no fue un dato tan favorable. A tasa anual, la inflación subyacente siguió bajando para alcanzar 5.30%, que sigue siendo un nivel todavía demasiado elevado. En esta gráfica podemos ver el desempeño de la inflación general y subyacente a tasas anuales en los últimos años, y en sus principales componentes la inflación subyacente de mercancías y servicios ya están muy cerca una de otra, como vemos aquí, en ambos casos todavía lejos de la meta de 3%, pero con los servicios sin mostrar todavía una clara tendencia a la baja. Entre los renglones que más están contribuyendo al alza de la inflación en este año destaca por su persistencia el de loncherías y similares, que pueden ver en esta lámina aparecer en enero a abril, y en esta siguiente de mayo a agosto, y en esta otra de septiembre a noviembre. Este renglón refleja el impacto, principalmente diría, de los aumentos en el salario mínimo que han tenido sobre la inflación, ya que por un lado es en este tipo de negocios donde pueden estar empleados los trabajadores que reciben un salario mínimo, afectando por el lado de la oferta y de los costos. Y por otro lado, este servicio de comida en loncherías es justamente utilizado por trabajadores de bajos ingresos, muchos que perciben el salario mínimo, afectando por el lado de la demanda. Ya veremos cómo el nuevo aumento a partir de enero afecta a la inflación, pero por lo pronto es previsible que este renglón seguirá siendo de los que mantienen el impulso indeseable de los precios. El desempeño de la inflación de diciembre a febrero del próximo año, diciembre de este año, febrero del año que viene, determinará si Banxico puede comenzar a recortar su tasa de interés en el primer trimestre, como los mercados ya están descontando, pero me parece que no será en el primer trimestre cuando esto ocurra, y que la inflación no se va a portar tan bien como se espera ante los riesgos que hay.
También en la semana se publicaron los asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el indicador usualmente asociado al empleo, especialmente al empleo formal, a pesar de que es bastante limitado. En noviembre se registró un aumento de 107,000 en los asegurados en el IMSS, que si bien representa un buen resultado, pues no fue tan alto como en años anteriores, ya que del 2010 al 2019 se promediaban 118,000 nuevos empleos en este mes de noviembre. En otra noticia relevante esta semana, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, visitó nuestro país para reunirse con el presidente, el secretario de Hacienda y otras autoridades. Como producto de estas reuniones, se anunció la intención de establecer un grupo de trabajo bilateral entre nuestros países para intercambiar información que permita monitorear y protegerse mutuamente de inversiones extranjeras que representen un riesgo de seguridad nacional, particularmente en ciertas tecnologías, infraestructura crítica y datos sensibles. Para los medios, el enfoque de la visita era combatir el tráfico de fentanilo o ver a la secretaria comiendo tacos, pero el fondo de la visita es más profundo y está relacionado con el complejo entorno geopolítico que se vive en el mundo, en el que se está retando la hegemonía occidental encabezada por Estados Unidos, especialmente por China. Monitorear la inversión extranjera resulta un tema de seguridad nacional para Estados Unidos porque China ha estado muy activa en realizar inversiones de diversos tipos, especialmente en infraestructura, para extender su influencia global más allá de intereses puramente económicos. A todo el mundo y especialmente a México, Estados Unidos y China les conviene ampliar el comercio y la cooperación económica internacional siempre y cuando sea por consideraciones genuinamente económicas y no se realicen por una agenda de intereses políticos con intenciones más oscuras. La visita me parece que busca asegurar la visibilidad de lo que ocurre en México en temas de inversión extranjera para asegurarse Estados Unidos que no hay una invasión sigilosa de inversiones de países como China que buscan objetivos más allá de lo económico. Por otro lado, la agencia calificadora Fitch Ratings refrendó la calificación de la deuda soberana de México en BBB- con una perspectiva estable. Entre las fortalezas que percibe Fitch destacan un marco prudente de política macroeconómica, finanzas externas robustas y estables y una deuda como proporción del PIB esperada a mantenerse por debajo de los niveles del promedio de los países con calificación BBB. Por el lado de las debilidades, Fitch menciona los débiles indicadores de gobernanza, un registro apagado de crecimiento de largo plazo y riesgos fiscales asociados a rigideces presupuestales crecientes aunados a los pasivos contingentes por Pemex. Y hablando de Pemex, en la semana trascendió en los medios que la petrolera llevó a cabo el refinanciamiento de cerca de 8.3 miles de millones de dólares en sus pasivos bancarios, buscando mejorar su perfil crediticio y obtener liquidez para cumplir sus compromisos. De acuerdo con la información difundida, la deuda de Pemex con sus contratistas y proveedores ascendió a 96.8 miles de millones de pesos al mes de octubre. Pemex es un desastre financiero y operativo y en algún momento nos va a pasar la factura a todo el país. En el entorno político de México hay que comentar la tragedia ocurrida en Texcaltitlán, cuando los pobladores enfrentaron al crimen organizado, particularmente a una célula de la llamada familia michoacana, que los había venido extorsionando con cobro de piso y que produjo un enfrentamiento que dejó 14 muertos y 7 heridos. Lo lamentable es que estos hechos no son aislados, no son raros, sino es una muestra de lo que ocurre en varias regiones del país donde a pesar del despliegue que se ha hecho de la Guardia Nacional y elementos militares, los ciudadanos están a merced de los cárteles del crimen organizado ante la ausencia de un gobierno efectivo que asegure y haga valer el Estado de Derecho. Muy triste. En el entorno global destacó el cambio en la perspectiva para la calificación soberana de China, hecha por la agencia calificadora Moody's, que advierte que los costos de rescatar a gobiernos locales, a empresas estatales y controlar la crisis inmobiliaria tendrán un impacto sobre su economía. Esta noticia nos deja ver las debilidades cada vez más acentuadas de la segunda economía más grande del mundo, debilidades asociadas, diría, a contradicciones internas entre el poder político y el poder económico. Por lo pronto, esto es solo una advertencia que no tendrá efectos importantes en los mercados, pero prende otro foco amarillo en el panorama global.
La semana que inicia tendremos mucha información para cerrar el año. En México destaca desde luego la decisión de política monetaria de Banco de México que se anunciará el jueves, en la que veremos si Banjico sigue dando una guía prospectiva que permita afinar mejor la expectativa para el momento del primer recorte a su tasa de interés de referencia. También tendremos las cifras de la producción industrial del mes de octubre, cifras de las ventas del ANTAD del mes de noviembre y la encuesta de expectativas realizada por el Banco de México. En Estados Unidos también habrá decisión de política monetaria de la Reserva Federal, que en esta ocasión viene acompañada por la revisión de sus expectativas económicas. Esta decisión será importante para ver si los mercados han estado leyendo correctamente lo que ocurre en la economía y coincide con la lectura de la Reserva Federal, o si la Fed se mantiene más preocupada de lo que los mercados están entendiendo. También en la semana tendremos cifras de inflación al consumidor, ventas minoristas y producción industrial, todos del mes de noviembre y con el potencial de generar vaivenes en los mercados. Para Tiempo de Crecer les tengo unas reflexiones muy valiosas que vienen en el extraordinario libro Mind Hacking de Sir John Hargrave, que por cierto es un libro que vale mucho la pena leer y tenerlo en su biblioteca personal, y que si les interesa pueden comprar en esta liga de Amazon directamente, que les dejo aquí de mi cuenta afiliada. Primero, del considerado padre de la psicología estadounidense William James. La habilidad de traer de vuelta voluntariamente la atención vagabunda una y otra vez es la raíz misma del juicio, el carácter y la voluntad. Seguramente habrán notado que nuestra atención frecuentemente va de un lugar a otro, especialmente en nuestra incesante cadena de pensamientos. Controlar nuestra atención, especialmente de nuestra charla interior, requiere del dominio de nuestra voluntad y capacidad de enfoque de nuestra mente, lo que representa la base para el gobierno de nosotros mismos y, por lo tanto, de nuestro juicio, carácter y voluntad. Es por ello que, continuando con el señor James, una educación que mejore esta facultad sería la educación por excelencia. Más que ningún otro objetivo, la educación de la persona es aquella que le permite gobernarse a sí misma, a su mente y a su voluntad. Por eso nos dice Sir John Hargrave, "To master your mind is to master your life." Convertirte en el maestro de tu mente es convertirte en el maestro de tu vida. Y verdaderamente, tu mente puede ser tanto tu peor enemigo como tu mejor amigo. Para convertir tu mente en tu mejor aliado, te conviene tener ciertos conocimientos para entender cómo funciona, para que no funcione en contra de lo que tú quieres. Antes de terminar, les recuerdo que tienen estos videos con explicaciones de varios temas que espero les sean de utilidad, y los invito también a poner comentarios sobre el programa, lo que les gustó o sobre los temas que les gustaría que abordara, especialmente en la parte del YouTube, para estar atento a ellos. Y con esto terminamos este programa número 344. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.